Buenos días a todos. Esta es una charla de rol en casa, las charlas roleras que estamos haciendo los sábados. En esta entrega, pues la idea fue preguntarle a la gente en las distintas redes que tenemos cuáles son los temas que más les interesaban. Y uno de los temas que salió pues puntuando fue el asunto de hablar como una historia para narradores novatos. Denme un momento que estoy tratando de... Ahora sí. Entonces esta charla va a estar dirigida pues en dos partes. Inicialmente vamos a hablar de algunos consejos que tengo yo. Son 10 consejos básicos para narradores novatos, para personas que quieran lanzarse a narrar, que quieran comenzar en el mundo de los juegos de rol y quieran comenzar a ser directores de mesa. Y la otra parte va a ser de responder algunas preguntas que me han hecho y que seguramente me van a hacer durante la charla. La idea es que ustedes puedan tener como esta guía y pues como siempre les digo, yo hablo desde la experiencia, la idea con esto es más que ustedes puedan entender un poco desde el recorrido que yo ya he hecho para que les pueda servir como guía. Entonces son 10 pasos básicos que tenemos para comenzar a narrar. El nombre de la charla, si lo vieron en el volante, pues es como comenzar a narrar y no morir el intento. Este fue un nombre que dio uno de nuestros amigos de rol en casa, porque pues para algunas personas la narración, el comenzar a dirigirle a personas que uno no conoce, es difícil, es algo que es complicado, que es un poco lleno de ansiedad, algo de nervios, sobre todo porque uno piensa siempre, y es lo primero que uno tiene en la cabeza es, ¿qué tal que no les guste? Y viene como esta primera premisa que es a lo que yo quiero que ataquemos como con esta pequeña charla, y es quitarnos ese miedo de que la gente no le guste lo que uno va a narrar. Entonces, inicialmente vamos a comenzar pensando en el ambiente de pandemia. Pensemos que le vamos a narrar a gente que no conocemos. Es mucho más fácil narrarle a tus amigos, claramente. Los conoces desde hace un tiempo, sabes cuáles son los chistes, sabes cuáles son los gustos, sabes cómo se pueden empezar a hablar. Pero veámoslo en el territorio más complicado. Nárrale a gente que no conoces, gente de otros países además. Gente que tiene otras culturas, gente que tiene otras edades, gente que tiene otros conocimientos. Entonces vamos a comenzar esta charla pensando en el territorio más complicado para eso. Entonces, la primera parte, para comenzar a narrar, y el primer consejo que yo les doy es piensen en la historia que ustedes quieren contar. Hace poco hice una publicación en la que yo decía esto, decía, narra la historia que quisieras jugar, pero no desde el punto de narra lo que tú quieras a manera egoísta, sino narralo de manera que te guste mucho, que tú digas, wow, esto me parece increíble, esto me parece, esto es algo que yo voy a disfrutar muchísimo. Si tú sientes que lo vas a disfrutar, va a ser una historia que los demás van a querer jugar. Entonces, parte de esto, ¿qué historia quieres contar? Pregúntatelo muy bien. Y esto va a partir claramente de tus gustos personales, de tu conocimiento personal. Antes de pensar, y esto se los digo, esto es previo a pensar en qué sistema de juego, en qué setting vamos a meternos, pensemos en qué quieres narrar. Entonces, comienzas pensando, pongo un ejemplo muy básico, me encanta El Señor de los Anillos y quiero narrar algo en el entorno épico medieval que sea como muy Señor de los Anillos, o me encantan más las historias de suspenso, policíacas, tiempo moderno y quiero narrar algo más hacia esto. Entonces tú te vas enfocando en este asunto, vas enfocándote en el gusto que tienes y vas empezando a desarrollar qué es lo que quieres contar. Esa es la primera premisa. Ahora, hay tres formas de ver las historias y como narrador novato te diría que te fueras a la de la mitad. Está la forma one shot, que son historias muy muy cortas, que básicamente van a tener una o dos sesiones y van a terminar. Esa es una forma para un narrador más experimentado de poder dar a conocer sobre todo historias que tienen en el tintero o juegos que quiere narrar nuevos y que quiere lanzarse sin ahondar muchísimo. Están las historias cortas, que son a las que yo te digo que le apuntes, que son historias de 4, 6 sesiones en las que pueda haber un desarrollo de personaje. Y están las campañas largas que fácilmente te pueden tardar años. Esto no quiere decir que una sea independiente de la otra, es posible que la expresión mínima, que es el one shot, pueda transformarse en una historia corta y esto después pueda formarse una historia, una campaña larga. No hay ningún problema por ese lado, pero sí enfócate en una historia corta para que puedas tener primero un desarrollo narrativo y segundo un desarrollo de personaje.
Entonces ya teniendo tu tema, vas a entrar justamente a esto que acabo de decir. ¿Quiénes son tus personajes? No solamente los jugadores con los que vas a estar, que es importante hablar con ellos, es importante en esa primera charla, antes de comenzar completamente a narrar, antes de comenzar a estructurar, pensar con quiénes vas a jugar. Un ejemplo es, voy a hablar con algunas personas para decirles que voy a narrar en diciembre. Entonces voy a conseguir, de repente consigo dos chicas de Argentina, consigo un chico en Chile, una persona de España, entonces primero organizo horarios, hablo con ellos, les cuento que quiero contar una historia más épica, una historia más no sé, vamos a matar un dragón, y vas haciendo como este consenso, vas entendiendo las temáticas y ahora vas a entender quiénes son los personajes. En esta parte vas a entender quiénes son los personajes activos, que son los jugadores que van a estar en tu mesa, pero más aún, que es la parte de responsabilidad tuya como narrador, quiénes son los personajes pasivos, los personajes que intervienen en la historia. Estos personajes que nosotros llamamos personajes no jugadores, que son la otra parte de la narrativa a la que tiene que apostarle un narrador como tal, un narrador de rol, que es hacer la representación total de todo el universo, incluyendo las personas que activamente, que pasivamente están en este universo, que tienen una historia detrás y que son los facilitadores de los momentos de acción de los jugadores. Ya vamos más adelante a esta parte, pero entonces siempre voy a ir recapitulando para que tengamos siempre la guía, sobre todo para la gente que se acaba de conectar. Piensa la historia que quieres contar y luego pásate a quiénes son los personajes que van a estar en esta historia. Y esto lo puedes encontrar en cualquier proceso narrativo. Si vas a contar un cuento, el cuento parte de una historia en un contexto y unos personajes que intervienen en esta historia. Básicamente eso es lo que tú vas a hacer. La diferencia es que existen los personajes en esta historia que son personajes completamente activos, es decir, que pueden cambiar la narrativa de lo que tú tienes. Y ese es el punto más importante para cualquier director de juego de rol. Entender que los jugadores van a cambiar la historia. Así que venimos a un tercer paso que se llama la historia es en conjunto. La historia la construyes, tú eres como un arquitecto y me gusta siempre pensar en eso, tú eres como la persona que diseña el mundo, que diseña el plan de lo que va a venir, pero los jugadores son los que empiezan a construir en conjunto contigo cómo se va a ver este mundo, cómo se va a ver la historia. Entonces es completamente significativo que lo entiendas desde lo novato y te lo digo por experiencia. Hay narradores que no les gusta que los jugadores se metan en su mundo y empiezan a llevarlo y a transformarlo de tal manera que los cohíben de cualquier acción. Y esa es la peor experiencia que un jugador puede llevarse. Porque como jugador tú también tienes la posibilidad de transformar, de narrar, de contar historias. Y si el narrador te lo cohíbe, pues simplemente vas a sentir que estás viviendo algo que ya está predeterminado a pasar y pues se nos va a aburrir muchísimo la gente. Y se te va a aburrir y vas a fallar en este miedo que te decía al comienzo. ¿Qué tal que no les guste? Entonces, hasta ahí vamos con tres cosas fundamentales. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué personajes van a intervenir? Y recordar que la historia, aunque sea tuya, aunque tú partiste de la idea, aunque tú eres el que quiere contarla, los jugadores son parte activa de esta historia y en conjunto van a construirla. Voy a hacer una pequeña pausa simplemente para saludar. En Facebook está Fer desde Argentina, ¿cómo estás? Justo Alejandro, Carrick, mucho gusto. Gracias por estar acá conectados. Recuerden, es una charla para narradores novatos. Cualquier pregunta, por favor, déjenmela. En Instagram tenemos muchas personas. Jorge, ¿cómo estás? Anne-Marie, ¿quién más está por acá? Andrés, me comeré, pero mucho éxito hoy, gracias. Manuel Macías, Antonio. Andrés dice, yo recomiendo escribir sin corregir nada si logran esa improvisación. Eh, Miga, Dao. Y en Discord tenemos a Carlos, a Carol, a Juancho, a Doctor Misery, a Entropy, Falcón, Fran, Otavo Oliver Cotton, Lantres, el Levard, el Lolo, Sofía, Vicky y Wingless Dragon. Era un momento para saludarlos, gracias por estar acá. Ariel sale por Insta, sí, lo estoy pasando por Instagram también. Maxi dice, desde Argentina, ¿cómo están? Hay mucha gente de Argentina, gente de Colombia, Chile. Es un placer estar con ustedes y poderle charlar de esto. El cuarto paso, volviendo al tema, para narradores novatos, es que deben conocer ahora sí el sistema. Esto es importante. Hay una cosa particular. En este mundo en el que estamos ahorita tenemos una sobrecarga de información y ese es uno de los principales problemas que he detectado en los narradores novatos.
¿Qué juego voy a narrar? Tengo infinidad de libros. Si ustedes se meten en The Trove, pueden encontrar libros de la A a la Z de cualquier juego que quieran. Pueden, si a ustedes les gusta Sailor Moon, hay un juego especializado en Sailor Moon. Si les gusta las Tortugas Ninja, hay un juego que salió en los 80 de las Tortugas Ninja. Y si no, tienen sistemas narrativos que pueden permitirles construir un mundo, tipo Fate. Y, y settings especializados de Fate que les cuentan una historia particular con unos personajes ya hechos. Tienen unos PBTA que también les permiten un desarrollo clarísimo de la narrativa. Entonces, la sobrecarga de información a veces nos puede también como coartar un poco al asunto. Sin embargo, ustedes pueden primero pensar en qué setting quiere. Lo segundo, recuerden que afortunadamente existe YouTube y hay miles de videos sobre estos settings donde ustedes pueden mirar en 10 minutos de qué trata, sin que ustedes se pongan a leer un libro que tal vez después no les vaya a servir o que no les vaya a gustar. Y sé que a veces, y es muy importante como narradores y como jugadores de rol que leamos completamente, pero leer un libro de rol que realmente no te va a construir no funciona tanto. Y se los digo realmente por experiencia. Hay libros de rol que yo me estuve leyendo que al final dije como, iba como a la mitad del libro y decía, esto no lo voy a narrar nunca, me parece engorroso, realmente no me engancha y paso a otro. Sin embargo, después ya dije, claro, veo un video en YouTube, veo alguna reseña corta, entiendo más o menos de qué va y ahí sí me meto de lleno a leerlo y empiezo a preparar mi sistema. Ustedes como novatos tienen una multi selección de juegos, todo lo que quieran. Pero es importante, y eso es una cosa que les digo, aunque yo amo y me encanta muchísimo Calabozos y Dragones no es el único juego de rol. Y es importantísimo que lo entiendan. Sé que para algunas personas ni siquiera es un juego de rol, no voy a entrar a discutirlo acá, pero no es el único. Y no es el único juego de rol épico. No es el único juego de rol épico medieval. No es el único sistema de juego. Hay de todo y pueden escoger de todo para sus gustos. Hay juegos muy sencillos, más narrativos, que son un poco más exigentes para el director. Hay sistemas un poco más estructurados, más de reglas, que ustedes simplemente van a mirar algunas cuantas tablas para poderse desarrollar respecto a situaciones que pasan. Lo importante es que ustedes sepan cuál es su grado de compromiso. Como narradores es una responsabilidad y ahí sí no lo podemos negar. Hay una cosa que hablábamos en algún momento con unos amigos y era, realmente no es que hayan juegos de rol malos, aunque para mí sí lo hay, como hay libros que tampoco son buenos, o sea, en literatura ustedes pueden encontrar libros que no están bien escritos, que no son realmente entretenidos independientemente del gusto, pero sí existen narradores malos, existen narradores que hacen que las personas se alejen del rol. Hay narradores que hacen que las personas realmente se aburran de esto, no le encuentren gracia, se den cuenta que no pueden hacer mayor cosa. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad grande. Entonces ustedes tienen que encontrar algo que para ustedes sea significativo, un sistema de juego que para ustedes sea fácil de entender y arrancar por ese. No quiere decir que va a ser con el que se casen, pero es buenísimo que ustedes se lancen con uno, ojalá uno grande, uno un poco más genérico, para que lo vayan entendiendo y luego sí puedan irse ahondando. Yo tengo un ejemplo en Rol en Casa. Hay un narrador que comenzó con nosotros y el tipo se lanzó, creo que fue con Vampiro, entonces comenzó con Vampiro y empezó a leer, simplemente porque jugó 2 sesiones de Vampiro, se metió demasiado con esto y empezó a leer Vampiro, la edición del 20 aniversario, y empezó a narrar su primera mesa. Y eso fue a un mes de comenzar a jugar, primera mesa de rol que jugaba como jugador, como tal, y al mes ya estaba narrando. Pero porque empezó con esta pasión, empezó a leerse este libro, se lo devoró en 3 días y empezó a arrancar con esto y empezó a narrarle a otros novatos. Y después pasó de Vampiro, pasó a otros libros y pasó por otras cosas de Sistema de Mundo Oscuro. Luego se fue por un lado de Fate, se fue por un PBTA y el tipo ya está como muy encarrilado en narrar. Entonces sí es importante que ustedes encuentren un setting que para ustedes sea cómodo, entendible y puedan arrancar con esto. Hace 22 años cuando yo comencé nosotros teníamos Dungeons and Dragons segunda edición, teníamos poca información, no teníamos los libros en PDF, teníamos las fotocopias de un amigo y sobre esas fotocopias leímos todos y aprendimos todos. Entonces, créanme que el componente ideal, el componente principal de cualquier historia de rol es la imaginación. Y va a sonar demasiado ensoñador, pero ustedes no necesitan libros de rol completamente para poder jugar una muy buena historia. Necesitan imaginación. Pero un setting les va a facilitar la sensación de avance y les va a facilitar la sensación de que la narrativa no se estanca, sino que va avanzando, que realmente va construyendo un mundo.
Entonces los settings creados les van a funcionar. Si tienen una percepción diferente me pueden ir dejando los comentarios, yo en un momento los voy leyendo, pero esto es parte de mi experiencia como se los voy dando. Nuestro, eh, nuestro quinto ítem importante dentro de esto es que los jugadores deben tomar decisiones. Y se los digo porque uno como narrador novato a veces tiene un poco de miedo de darles completamente cuerda. Piensen en una cometa que uno va soltando la cuerda y la cuerda va, y la cometa va yendo y va yendo y va yendo. Y a uno le puede dar un poquito de miedo que se vaya completamente. Hay que dejar que los jugadores tomen decisiones porque eso también va construyendo la narrativa del director de juego. Si ustedes coartan todas las decisiones o toman decisiones por los jugadores, van a causar la sensación de que la historia no se puede modificar y la sensación de que los jugadores simplemente están allí y fácilmente puede ser cualquier otro el que va a construir la historia, porque la historia no se va a poder modificar. Hay que permitirles. Ahora, claramente, hay un principio básico en cualquier juego de rol. Hay un convenio entre narrador y jugadores. Los jugadores se van a divertir, el narrador va a contar una historia para divertirlos. Y en conjunto pues van a construir entretenimiento. Si los jugadores van a tomar decisiones que simplemente están dadas para dañar la historia, pues ya es otra cosa y también el narrador tiene que empezar a mediar en esto. Pero sí es muy importante que en conjunto vayan construyendo esta cuestión narrativa y permitirles tomar decisiones. Eso es fundamental y se los digo porque es un error de los novatos clarísimo. Yo como jugador digo, bueno, yo soy un ladrón, entonces yo quiero meterme en esta casa para robar, pero es la casa del gobernador, no importa, yo quiero hacerlo porque quiero intentarlo. Permíteselo. Hay consecuencias y siempre van a haber consecuencias y como narrador tienes que mediar estas consecuencias. Es posible que lo descubran, no tienes que matarlo, lo pueden meter en un calabozo, va a sufrir las consecuencias de un crimen que causó, pero va a entender también el mundo. Va a entender muy bien el asunto de... Están diciendo que me escuchan un poco suave en Facebook. Me dice si, Gonzalo me dice si me escuchas mucho mejor. Creo que es el micrófono. No estoy seguro. Las consecuencias del asunto son importantes y es necesario entender cuáles son esas consecuencias, pero es importante que los jugadores tengan la libertad de tomar decisiones. Para eso son los personajes, para que tomen decisiones dentro de la historia. Hay dos errores básicos en cualquier narrador novato. El primero, que tome decisiones por los jugadores. Ah, tú eres el ladrón, tú vas a hacer esto. Ah, tu personaje tiene una debilidad, la va a hacer de esta forma y no permites que el jugador lo haga. Y lo segundo, que tomen decisiones y tú les digas que no puede hacerlo. Hay cosas claramente que en la historia se pueden frenar, pero es importante que les permitas explorar, que les permitas entender qué es lo que va a pasar con esta decisión. Incluso, y les pongo el ejemplo clásico de cualquier historia de rol de Calabozos y Dragones, y ha pasado en mesas de experimentados y ha pasado en mesas de novatos. El mago va a lanzar una bola de fuego y todos los jugadores, amigos de él, están en el área de la bola de fuego. Permíteselo. Todos se van a ir en contra de él, lamentablemente, pero es una consecuencia de su falta de cálculo, de su premura para hacer un conjuro que le gusta, de su estupidez porque no contempló todas las consecuencias, no importa. Eso es también parte divertida del juego, tener complicaciones y tener éxitos. Si los jugadores luego se van a vengar del mago, permíteselos también. O sea, la historia realmente no debe ser ceñida a lo que tú quieres como narrador, sino a lo que te van dando los jugadores. Entonces, ese quinto ítem también para mí es fundamental dentro de cualquier historia que vas a comenzar a narrar. Permite que tomen decisiones. Y es necesario que lo tomen, que sean ellos los que decidan las cosas. Tampoco es chévere que tú les digas, tienes decisión A y decisión B. Y si alguno de ellos en su imaginación quiere hacer una decisión C, no se la permitas tomar. No los cuartes. Deja que ellos lo hagan, deja que ellos tomen estas decisiones. El sexto punto, y esto es realmente para ti como narrador novato, no le temas a los retos, no le temas a enfrentarte a una mesa nueva, no le temas a enfrentarte a decisiones de los jugadores. Los retos son los que van construyendo primero tu calidad de narrador, segundo, tus habilidades como improvisador, que es importante que las desarrolles, y tercero, que la diversión sea constante. Si le temes a los retos y temes que de pronto vayan a tomar decisiones que van a desencarrilar completamente la historia, ese miedo va a hacer que la historia se sienta coja.
va a hacer que la historia se sienta que le falta algo, va a hacer que la historia como que le falte esa alma que debe tener cualquier historia de rol. Entonces los retos están hechos para que tú las asumas y para que después de que tú logres asumirlos le puedas poner retos significativos a tus jugadores. Entonces, importante, entiéndelo, los retos están allí. Los retos son entender un libro nuevo de rol. Los retos son escuchar la historia de trasfondo de un personaje. Los retos son que te saquen un crítico en un lanzamiento inicial a la historia y que puedan matarte al villano en un solo round. O que pifien con la criatura más simple. Yo hace poco les hice una pregunta en las redes y era que si recordaban alguna pifia con estas criaturas que son simples y que se vuelven como los peores enemigos de los jugadores, aunque no están dados para hacerlo. Mi historia es recurrente, pero de verdad para mí me marcó. Fueron unas ratas que puse, unas ratas gigantes que de verdad los mataban de un espadazo. Eran personajes hábiles para poderlo lograr. Pero los puse porque necesitaba un poquito de tiempo para que el villano terminara un ritual que estaba haciendo. Una construcción de un artefacto. Estas ratas empezaron a sacar críticos. Yo permitía los lances porque además estaba medio novato y pues me parecía chévere como lanzar los dados y que sintieran como toda la cuestión de la premura que tenían que llegar allá, pero las ratas les están atacando. Y los jugadores, sin mentirles, cada ronda eran pifias de jugadores críticos míos. Tres rondas iguales. Pero críticos era que yo lanzaba cinco ataques y eran cinco 20. Era Calabozos y Dragones segunda edición. Y los jugadores de seis ataques que lanzaban por lo menos cuatro eran unos. O sea, era pifia tras pifia tras pifia. Ni siquiera era que sacaran dos, tres, no, era la pifia crítica. Y en cinco rounds la mesa estaba disminuida, tenían menos de la mitad de la vida, tenían menos magia, o sea, todo el acabose. Fue muy divertido, pero se convirtieron estas criaturas, que para mí eran simplemente una pequeña distracción, en el peor villano para ellos. ¿Cómo hace uno como novato para asumir estas cosas? Y ahí viene la cuestión que es la imaginación. ¿Cómo nutres la imaginación? Viendo películas que tengan que ver con el tema que te gustan, leyendo libros que tengan que ver con el tema que te gusta, viendo historias de YouTube de otras mesas que están hablando de lo mismo, viendo cómics, bueno, leyendo cómics, perdón, viendo anime, mejor dicho, nutriendo tu cerebro de cosas y situaciones similares que te van a permitir meterte dentro de la escena y poder asumir lo que está pasando. Acá les presento a McFly, que vino por un momento a saludar a los que me están viendo en Instagram y en Facebook. Entonces, recuerden eso, no teman a los retos, es importante que traten de asumirlos porque estos son los que van a permitirles a ustedes construir historias mucho más significativas, memorables, sin importar que sean novatos. Hay historias que me han contado narradores que han comenzado a narrar ahorita en la pandemia en Rol en Casa y se vuelven historias muy interesantes para los jugadores, se vuelven historias que realmente dicen como wow, para mí esto es significativo, para mí esto es lo mejor. Y jugadores que se enganchan tanto que llegan al WhatsApp del grupo y empiezan a hablar y empiezan a contar qué es lo que están viviendo. Entonces me parece que esto es muy importante. Hago una nueva pausa, no solo para saludar, sino para leer porque hay muchos comentarios. Comienzo con Facebook. Por acá Chris me dice que está desde España. Un truco útil para escribir una buena historia es empezar por el final y construirla desde ahí, como hacen muchos escritores de libros. Sí, eso está perfecto. Algo también que yo les decía, recuerden que siempre debe haber un villano en la historia, es importante, sobre todo en una historia de rol. Construyan primero el villano antes de construir el resto. O sea, piensen en la estructura de este villano, en todo el trasfondo que puede tener. Y sobre este villano pueden ir construyendo alrededor ya toda la historia y lo vuelven a dar el centro. Y se va a volver también súper interesante la narrativa. Max dice que se le corta mucho. Bueno, me van avisando por favor porque es la primera vez que pruebo a hacer transmisión simultánea en los tres medios. Y bueno, pueden haber errores. ¿Recomiendas para empezar a dirigir especializarse en un manual o sistema y avanzar desde la estructura del manual o empezar con charlas e ir metiendo las reglas? Ya el siguiente punto que les voy a hablar es de reglas, pero sí para mí es significativo que se metan con un sistema específico, porque los sistemas o los libros básicos siempre les van a traer ideas sencillas para narradores, guías básicas para narradores y guías básicas para los jugadores. Entonces les va a facilitar un poquito el asunto. Es como un hazlo tú mismo y te trae como toda la guía de cómo hacerlo. Chris dice que Vampiro, Edad Oscura, Fan Hunter, Elric, Hombre Lobo, qué recuerdos.
Arcángel Gabriel dice saludos de Argentina, ¿cómo estás? Creo que lo mejor que puede tener un buen narrador es sentarse con la mesa y conocer algo de sus jugadores y que debe cambiar constantemente. Sí, eso es importante, el cambio, la facilidad de cambiar. Acá fue donde vieron la subida de volumen, espero que ahora me estén escuchando mucho mejor. Tomago quiere lanzar una bola de fuego, pero está lloviendo. Permite que lance y le vuele la cara. Hay que permitirles cosas, hay que permitirles pifias, hay que permitirles que te sorprendan. Para mí una de las cosas más bonitas como narrador es que los jugadores me sorprendan, que me dejen pensando unos segundos qué voy a hacer. O sea, que realmente me desubiquen y diga como, esto no lo vi venir. Y creo que esa es la mejor sensación de cualquier historia. No lo vi venir. No esperaba esto de ti, pero sobre todo hacia la parte positiva, o sea, hacia este punto donde te dan una solución que no esperabas que tuvieran. Chris dice, sí, el máster adapta, se improvisa, marca límites, es importante que marque límites claramente. No limitar abiertamente, sino dejar realizar la acción, sí, y hacer que algo pase. O sea, uno puede ir dejando cosas, pero narrativamente puedes ir construyendo también. Digamos la cerca, aunque suene negativo, pero ir delimitando un poco la historia. No es, digamos que un mundo completamente abierto también aburre, y un mundo completamente delimitado hacia el railroading también aburre. Entonces, para mí lo mejor es tener una mixtura. Gonzalo dice que le pasó cuando intentó narrar D&D 3.5, armando historias. Los players matan todo, un aldeano lo matan, un perro lo matan, un niño llorando lo matan. Existen los murder hobos en todos los settings. Importante para esto, para que no existen estos momentos de personajes que matan absolutamente todo, darles consecuencias. Toda acción necesita una consecuencia. Y es importante. Si no les das consecuencias, la gente de verdad se va a acostumbrar a que esto es un mundo en el que simplemente vas a matar gallinas para subir experiencia. Entonces, dale consecuencias a cualquier acción. Si mataron a un campesino, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa si este campesino resulta que es el abuelo o el papá de un mago que realmente está hacia el lado del mal, que el tipo no tiene ninguna vinculación emocional, pero obviamente si le matan a su padre, pues se va a vengar solo por la cuestión del honor y darles consecuencias? Y las consecuencias también van a enseñar a los personajes. En Instagram estoy haciendo una pausa simplemente para saludar y para hablar. Eh, Concilio del Sur, ya llegué, hola, ¿cómo vas? Dice, dirijan lo que tengan ganas, no lo que no les llame la atención. Importante. A veces los jugadores le piden a alguien que narre algo y este narrador no quiere. Si no quieres, no lo hagas hasta que realmente te sientas cómodo. Por más que te digan, yo conozco gente que le dicen, nárrate Dungeons and Dragons quinta edición, narra Dungeons and Dragons quinta edición. Si no te llena, busca otro juego que se te llene y busca que los jugadores también quieran estar allí. O sea, es importante la mediación. Cuando no te diviertes y no te sientes cómodo, no va a funcionar. Instagram y Discord va muy bien. Ah, excelente, gracias. Gracias ahí por la idea. Concilio del Sur, clave saber quién es el villano, saber sus necesidades y por qué quiere. Necesita hacer lo que lo hace malo. Exactamente. Yo por ahí hice una guía de cómo construir villanos. Pueden ver la publicación en Facebook y en Instagram. Tiene 4 pasos específicos para construir villanos que les vayan a servir como villanos memorables. Son villanos de terror, pero les van a servir para cualquier juego en general. No solo el villano, los NPCs. En mi experiencia lo mejor es pensarlos. Sí, les voy a contar algo con los NPCs. Es importante que construyan 2 o 3, no más, que sean importantes, significativos para la historia cuando estén comenzando a narrar. Cuando ustedes tengan experiencia se van a dar cuenta que los NPCs que ustedes improvisan se vuelven los más importantes dentro de cualquier historia y eso es culpa de los jugadores. Cualquier NPC que ustedes saquen de la manga como, no sé, quiero hablar con el herrero y ustedes no tenían preparado el herrero, o quiero hablar con el fabricante de sillas porque quiero preguntarle, en una historia de Supernatural me salieron así, quiero hablar con alguien para conseguir y hacer un arma de hierro. Y fue como, ok, bueno, es esta persona, y resulta que le di un trasfondo que era un ex militar y empecé a construir la historia. Y esas personas se vuelven más significativas que los que yo tenía preparados con toda una historia y toda una biografía detrás. Entonces construyanse 2 o 3 NPCs, sí es importante que los tengan, pero a medida que ustedes vayan cogiendo territorio de narrativos, de narradores, perdón, van a entender que la improvisación de los NPCs se va a volver mucho más importante. Y ya lo que ustedes hacen es meterle a su cerebro información que les vaya a permitir hacer esto. Concilio del Sur, sí, quién es cada NPC, cómo piensa y cómo reacciona. No es lo mismo un gnomo jocoso que un viejo cascarrabias, claramente. En alguna historia también de la Máscara de la Muerte, creo que fue, eso es época victoriana, me inventé 2 hermanos,
bueno, eran dos hermanos y una hermana, dos gemelos que básicamente se complementaban la forma de hablar y hablaban muy rápido. Y la mesa se demoró como 2 horas simplemente porque les parecía muy divertido cómo hablaban estos personajes no jugadores. Entonces, es muy chévere, pero van a darse cuenta que eventualmente la improvisación va a servir. Y finalmente la gente en Discord, por acá Entropy, el máster de Genesis, gran maestro, gracias por estar acá, dice que es importante, los sistemas de juegos de rol tienen distintas reglas, buscan aportar más allá de la dificultad y inician mostrando que el mundo es crudo o que es más allá de simular un mundo, claramente. Los jugadores no solamente están interpretando y llenando como un hueco en la narrativa, sino que van construyendo. Eso es fundamental. Esto es para novatos, eso es puro advanced stuff. No, créeme que si ustedes de entrada se meten como con este reto de hacer una narrativa diferente, les va a quedar mucho mejor y van a avanzar mucho más rápido. Acá no hay una cuestión de calificativo de buenos narradores o malos narradores respecto a unos ítems particulares, sino respecto a lo que los jugadores ven. Si los jugadores se divierten, si se quedan una hora después de terminar la sesión hablando de la sesión, ahí es donde te vas a dar cuenta que lo estás logrando. Si te das cuenta que empiezan a contar las historias de lo que pasa con los personajes como si hubiera sido lo que ellos vivieron el fin de semana pasado, ahí te das cuenta que estás siendo un buen narrador. Eso es lo importante, que trasciendas más allá de la realidad constante y que se vuelva un recuerdo real de tu historia. Y eso te va a servir muchísimo. Entonces, métete al reto. Retomo mi lista, ya voy a terminar en esta parte y voy a responder algunas preguntas si quieren. Eh, Séptimo punto, las reglas deben ayudarte. Las reglas en cualquier sistema de rol existen. Vivimos en un mundo de reglas, es importante conocerlas. No sé qué tanto en cualquiera de esos países ustedes conocen completamente la Constitución, pero ustedes saben y tienen en su cabeza cuáles son las reglas que deben seguir. Así pasa en un mundo de rol. No tienen que sabérselas absolutamente todas, pero conozcan las que les vayan a facilitar la narrativa, las que les facilite algún combate, las que les facilite algunas acciones. Conozcan cómo funcionan las hojas de jugador especialmente, para poderles ayudar a ellos, para que ellos entiendan también, para que los jugadores no se enreden mucho cuando estén viendo la hoja diciendo, oye, ¿y esta habilidad? Y uno tenga que demorarse un rato leyendo, esta habilidad funciona para tal cosa. Trata de conocer un poco más eso para poderles ayudar. Es importante que como narrador si tengas un conocimiento más avanzado que los jugadores y les puedas facilitar la información. Las reglas te deben ayudar y esta es otra cosa que debe ser fundamental. Y yo sé que hay muchos jugadores y muchos jugadores de rol que aman las reglas y son los jugadores regleros, son los jugadores que dicen quiero las reglas y mejor dicho, si te mueves voy a hacer un lanzamiento y si haces esto. El problema de las reglas es que te van a frenar la narrativa. El problema de hacer lanzamientos, tener tablas para cada cosa, es que te van a frenar la narrativa. Y esto es un problema realmente. Porque imagínate uno estar contando una historia y parando cada 2 minutos para que haya un lanzamiento para estar mirando una tabla. Esto realmente daña como este fluir entre una cosa y otra. Por ejemplo, lo que les decía de las peleas con las ratas. No eran muchas ratas, hicimos algunos lanzamientos, pero la verdad fue tan intenso el asunto de, imagínense ustedes como héroes yendo a frenar a un villano que está haciendo un ritual, que va a secuestrar a una chica que tenía un aparato que iba a separar el alma de no sé qué, bueno, una cosa de Ravenloft. Y ustedes van como héroes y les salen unas ratas que ustedes saben que de una espada solo pueden matar. Y empezamos a lanzar dados y se dan cuenta que no lo están logrando. La tensión va a funcionar allí. Y nos funcionó durante un rato hasta que yo dije, no, si sigo acá realmente voy a perder el tiempo, vamos a matar a los jugadores y no se va a volver épico. Y la frase realmente de cualquier cuestión de rol sería como hazlo épico, hazlo memorable, hazlo divertido. Entonces yo lo que hice en ese punto fue que las ratas, como ya cumplieron su cometido, ya les habían matado algunas, pues simplemente hicieron la cuestión de una manada. Al ver que la mitad de ellas había muerto, se retiraron y se fueron y les dejaron el camino libre. Narrativamente funciona. No fue salvar a los jugadores, sino que realmente son ratas que pues no se van a exponer a matarse, a que las maten hasta el final porque no son seres pensantes, son animales. Simplemente estaban atacando de cierta manera. Pero entonces los lanzamientos allí para mí funcionaban hasta cierto punto. Y me di cuenta que ya cuando me va a frenar la narrativa tengo que cortarlos. Hay gente que le gusta y les digo, no quiere decir que esté mal, pero piensen mucho en que debe primar la historia sobre los lanzamientos, siempre. La narrativa sobre los lanzamientos, la narrativa sobre las reglas. Hay que torcer las reglas a veces. Y la regla principal que te van a decir en la mayoría de libros de rol es que el DM, narrador, director de juego,
es el dios. Tú haces las reglas. Esta es una guía. Y como guía, y si se dan cuenta, la mayoría de libros van a decir guía del narrador, guía del DM, guía del director de juego, porque es una guía. Úsala a la medida que más te convenga. Si quieres inventarte tus reglas, hacer homebrew, perfecto, pero hazlo cuando las entiendas. Importante. Como novato también puedes cometer el error de crear tus propias reglas y luego sean más enredadas que las que ya están hechas. O que ya exista una y te estás inventando la rueda de nuevo. Entonces, media eso. Pero siempre la premisa para mí, para cualquier juego, es la regla debe ayudar. Si la regla me está entorpeciendo, la vuelo. Si la regla me está colaborando para que narrativamente pueda pasar algo, perfecta y bienvenida. Esas son las reglas que realmente te van a funcionar. Mm, y ahí viene a lo que les estaba diciendo también. No todos son lanzamiento de dados. Y sé que esto sí parece advanced stuff para cualquier narrador novato, pero trata de narrar las cosas antes de lanzar. Nosotros le llamamos con unos amigos, con Sauk y Jorge le decimos dados prematuros, y es que lanzan los dados antes de que le pidas un lanzamiento. Lanzan el dado y ¿para qué lo lanzaste? Ah, no, es que ya me tocaba a mí. Narra antes de lanzar, siempre, tanto tú como narrador como ellos como jugadores. Pídeles una breve descripción, no es fácil. Yo sé, están comenzando en un mundo de rol. Yo sé que acá hay también muchas personas que tienen experiencia, pero recuerden sus primeras escenas. Es difícil uno llegar y decir, bueno, voy a sacar la espada y quiero hacer un mandoble de esta forma y quiero lanzar un ataque así. Es muy difícil al comienzo uno imaginárselo y decir, pero ¿cómo carajo voy a hacer sacando una espada si nunca tenía una espada en mis manos? O voy a disparar un arma si nunca he disparado un arma, nunca he tenido un arma en mis manos. Pero permíteles que narrativamente lo hagan. Esfuérzate un poco con esto porque así va fluyendo. Y tú como narrador también tienes que esforzarte. No es que simplemente cojas los dados, lances y digas, ok, te di. Ahora tú, me pegaste, listo, son 5 daños. Porque se vuelve realmente como cualquier juego online o cualquier juego donde simplemente vas dando clic y ataco, 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 listo, lo maté, ataco, 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 lo maté, luteo, saco cosas, sigo, subí de nivel, pasé de nivel y sigo. Y se vuelve un juego autómata y ahí es donde yo entiendo que algunas personas dicen que Calabozos y Dragones no es rol. Porque hay gente que se lleva a esto, a hacer combos, a crearte el personaje más combo y más munchkin que pueda haber, y el narrador simplemente a meterle las criaturas más raras que encuentre y atacas experiencia, atacas experiencia, atacas experiencia. No lo conviertes en eso. La cuestión, y yo creo que lo más divertido para mí, lo que más me gusta de los juegos de rol, es que te crea historias y te crea momentos que no esperabas y te crea situaciones que no esperabas y te queda en la cabeza como un recuerdo vivido que puedes contar después. Y eso es lo más bonito, cuando empiezas a construir historias en conjunto. Pero para mí, significativamente, un 20 un crítico no me queda en la cabeza si lo lancé y me dijeron, listo, lo mataste. Para mí un 20 queda cuando dicen, no, claro, levanta la espada y con tu último esfuerzo le haces un corte que va desde el pecho hacia la cara y ves que sale un montón de sangre y el tipo simplemente empieza a gorgotear sangre y empiezas como a ser descriptivo y te das cuenta que lo que hiciste no fue un 20 sino lo que hiciste fue hacer que tu personaje se convirtiera en un héroe. Ese momento es cuando se vuelve, ese instante es el que se vuelve memorable. Entonces, no todos son lanzamientos de dados. Hay pequeñas licencias que uno como narrador puede tener. Piensa, voy a hablar un poquito de Calabozos y lo voy a extrapolar hacia un juego que de pronto no muchos hayan jugado. En Calabozos tienes un monje. El monje es hábil, el monje ha entrenado su vida para ser hábil en artes marciales. El monje es una persona capaz de saltar 3 metros sin ningún impulso. Es capaz de subir una pared. ¿Por qué le vas a hacer lanzar para cruzar un pequeño riachuelo que tiene, no sé, 2 metros? Si él toda su vida lo ha hecho, ¿para qué le vas a poner un lanzamiento? ¿Qué va a hacer el uno? Que se tropiece, se caiga y quede en ridículo después de 20 años de haberlo hecho, después de que casi básicamente aprendió, antes que caminar, aprendió a pelear. ¿Para qué le vas a pedir un lanzamiento para subir una escalera? ¿Para qué le vas a pedir un lanzamiento, no sé, para correr de aquí a la esquina? Pídeselo para saber si va a llegar primero que los demás. Pídeselo para competir contra otra persona que está corriendo. Pero no se lo pidas simplemente porque sí. Tienes un guerrero, el guerrero es experto. ¿Para qué le vas a pedir un lanzamiento para, no sé, para saber cómo coger bien su arma? Para saber cómo ponerse su armadura. Si el tipo casi desde que tiene 10 años se ha puesto armaduras y ha ayudado a caballeros más grandes de mayor rango a ponerse sus armaduras. ¿Para qué le vas a pedir un lanzamiento en ese caso? Para que haga el ridículo, le ponga mal el peto a otra persona después de haberlo hecho 10.000 veces. Entonces piensa cuál es la consecuencia de los dados y siempre que vayas a pedir un lanzamiento como narrador,
ten en tu cabeza para qué es, qué te va a construir narrativamente. Ten un objetivo claro para ese lanzamiento. Y ahí venía el paralelo. Yo estoy narrando Supernatural basado en el juego en la serie que ya casi se acaba, que me gusta muchísimo. Y en algunos casos yo digo, bueno, esta persona es una persona que está llevada es un ex militar, es una persona que está llevada al conocimiento como de guerrilla, de exploración, que no la sigan. Entonces yo muchas veces ni siquiera les pido lanzamientos de moverse en silencio. Se lo pido al único del grupo, que es un científico, que es un ñoñazo, que nunca en su vida ha intentado andar en silencio. A él sí, porque es el que puede equivocarse. Pero para que esta persona que ha vivido en la selva, que ha sido un excombatiente, que lleva 10 años de carrera militar en la selva más otros 10 años de carrera militar en la ciudad, ¿para qué le va a pedir un lanzamiento allí? Para que pifie y se caiga y decir, uff, ya, se dieron cuenta de que la persona más experta de la mesa cometió el peor error de su vida. Si narrativamente no te va a construir algo, no lo hagas. Y tampoco dejes en ridículo a los personajes de esa manera. Las pifias son divertidas, pero son muy divertidas cuando tienen una razón narrativa y cuando realmente viene a esto que tú dices, wow. Por ejemplo, una pifia en un combate, incluso el más experimentado, cuando pifia se vuelve algo muy, muy interesante y se vuelve algo realmente divertido y memorable en una historia. En la Supernatural nos pasó que hubo una serie de pifias y de repente estaban unas criaturas, había uno en el piso, uno casi le dispara al compañero y fue esta escena muy Supernatural cuando tienen mala suerte, en la que todo sale mal por un instante y después todo sale bien. Entonces, denle esa sensación de narrativa de acuerdo al sistema que escogieron a la historia que quieren contar. El noveno paso, y los dos últimos realmente son muy similares, el noveno es diviértanse. Los juegos de rol son para divertirse. Tanto los juegos de terror, uno se divierte asustándose, como los juegos épicos son divertidos de matar criaturas, pero que siempre sea divertido, que siempre ustedes se sientan como con yo no sé cómo explicarlo, es como una emoción que uno le da cuando no va a volver a narrar. Ese conteo mental donde uno dice, uy, voy a narrar otra historia y que los jugadores también te estén diciendo, hey, ¿cuándo vamos a seguir la historia? Y sientas como esa emoción constante. Cuando te diviertes realmente haciendo esto, es que se vuelve un verdadero hobby y una cuestión significativa en conjunto. Entonces, nunca pares de divertirte narrando. En el momento en que te sientas aburrido haciéndolo, piensa por qué, cambia las cosas o cambia el juego. Puede pasar. Yo les digo, sinceramente, para todos los que me están escuchando, que varios de acá son amigos míos en persona con los que he jugado rol hace años. En algún momento me aburrí de Calabozos y Dragones. Me aburrí de lo genérico. Me aburrí de narrarlo, no de jugarlo. Jugarlo me gusta, pero me aburrí de narrarlo. Y empecé a narrar Conan. Yo sé que para muchos no les gusta tanto Conan, pero la literatura de Robert Howard me encantó. Y empecé a narrar Conan. Luego en Sistema de 20 narré El Juez Dredd. Y luego fui como abriendo un poco el espectro. Ravenloft nunca me va a cansar de narrarlo, pero pues para mí Ravenloft es como algo en sistema de calabozos, pero no es calabozos y dragones. Pero pues me aburrí y si me aburro yo no quiero que los jugadores se aburran. Y cuando yo hice el cambio y empecé a narrar Conan, créanme que mis jugadores se divirtieron un montón. Fue como, wow, nunca vimos un juego así increíble que podemos tener unas personas como ya medio overpower con tanta cuestión y tanta cosa. Entonces es muy chévere ese asunto. Entonces diviértanse. Si no se divierten, no lo hagan. Igual a los jugadores que están escuchando. Si ustedes no se sienten divertidos en una mesa, es mejor o que hablen con el narrador o que la abandonen. El décimo paso, háganlo. Ya les dije muchas cosas, van a encontrar todo lo que quieran, van a encontrar literatura, van a encontrar todos los videos que necesiten. Pero si ustedes no se animan a narrar la primera sesión, nunca lo van a hacer. Entonces, láncense. Hay un amigo que comenzó a narrar en el comienzo de la pandemia. Llevamos mucho tiempo diciéndole y lo hizo. Y nos narró además a 4 masters viejos que le habíamos narrado a él. Y nos narró quinta edición. Y nosotros 4 masters hicimos una mesa de 4 bardos. 4 bardos que somos medio hermanos. Hay un bardo Dragonborn, hay un bardo Gnomo, hay un bardo Tiflin, creo, y hay un bardo humano, si no estoy mal. Somos 4 medio hermanos, cada uno tiene un alineamiento diferente. Y esto fue una prueba de fuego para él, pero lo hizo y se divirtió y se divirtió muchísimo narrándonos. Y ya se soltó haciéndolo. Y nosotros como narradores le dimos consejos y hablábamos y pues construimos también una historia detrás y pifiamos y tuvimos un montón de cosas que por más expertos que seamos no estamos exentos de esto.
Entonces, háganlo, láncense. En Rol en Casa, y es la cuña para todos los que nos están viendo, tenemos un Discord, tenemos mucha gente constante buscando narradores, no importa si son novatos, porque muchos de los jugadores también son novatos. Si quieren el campo, acá está. A partir de, hoy también les hago el anuncio, a partir de la próxima semana les voy a mostrar cuándo comenzamos una escuela pequeña de narradores. La idea es que algunos de nuestros masters ya de casa vayan a darles como sus guías. Alberto, que es un gran máster de Fate, que conoce mucho la estructura de Fate, les puede enseñar a construir mundos. Tenemos a Alex, que es un gran narrador de Génesis, él les puede enseñar también a construir mundos hacia lo posapocalíptico. Yo también les voy a hablar muchísimo, yo estoy muy enfocado en novatos, entonces les puedo enseñar a construir mundos para juegos de terror o juegos épicos o juegos futuristas. Y vamos a hacer esta escuela pequeñita de narradores. Claramente todo lo que se hace en rol en casa pues no tiene ningún costo. Simplemente es como el compromiso de ustedes de poderse conectar como con estos en vivos que estoy haciendo cada sábado. Y la idea es que podamos construir en distintos ítems. Construir mundo, construir una mesa y después de esto que ustedes puedan narrarla. La idea es que ustedes puedan lanzarse a una mesa, que tengan su espacio en el Discord y puedan estar aquí narrando. Entonces esa es la idea, esa es la invitación que les hago a todos los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar, en los que queden grabadas. Únanse, o sea, realmente Rol en Casa es un ambiente simplemente para divertirse, para jugar con gente de España, Argentina, Chile, Colombia, creo que hay una gente de Bolivia y de Perú, en algún momento tuvimos alguien de Cuba, de Venezuela, y en general hispanohablantes, hay personas también en Estados Unidos, hay un gran amigo mío que está en Suecia, hay personas de todos lados, esto les va a construir no solamente a nivel de rol, sino a nivel personal. Créanme que la experiencia intercultural es muy chévere, es una cuestión que les va a permitir a ustedes también cómo abarcar, a entender. Hay una cosa que a mí me encanta y es entender los términos de distintos países. Creo que yo soy súper neutral cuando hablo, trato de evitar cualquier terminología local de acá de Colombia para no confundirlos, pero además trato de evitar cosas de otros países que tienen doble sentido y esto para mí me ha construido muchísimo a nivel personal. Entonces si quieren hacerlo pueden dejarme en los comentarios tanto acá en Instagram, en el Facebook, en Discord, únanse. Al terminar este live les dejo los links en las distintas publicaciones para que se unan. Terminando todo esto, algo que les quería decir es que recuerden, hay que leer, no solamente de rol. Lean de lo que les gusta. Si les gustan los juegos de terror, créanme que toda la literatura que tiene que ver eh, con suspenso, con thrillers, les va a construir. No solamente lo que tiene que ver con terror. Vean también películas, no solamente de los temas que les gustan, sino de otros temas. Vean incluso cine independiente, vean cosas que narrativamente les nutran los ojos porque eso es lo que ustedes van a describir. Escuchen música diferente. En alguna mesa yo les decía, estaban en un paraje en Ravenloft, iban a ir a donde unos gitanos, y me puse a buscar música tradicional de Transilvania y de Rumania en general. Y encontré una banda que hace cánticos de la época donde se escribió Drácula de Bram Stoker a la actualidad, y es una banda de gitanos romaní que tiene una tradición de muchísimos años, de siglos, y los escuché y es una cosa que te transporta, y es algo que yo no escucho en en mi vida diaria, pero cuando iba a narrar yo ponía esto y claro, de fondo te va construyendo, no solo como ambientación, sino que te va nutriendo el cerebro a partir de otros sonidos. Entonces láncense a escuchar, a ver, a conocer otras cosas. Si tienen en la cabeza algún juego que les guste, videojuego, alguna historia que hayan visto, algo que quieran conocer, pueden comentarnos en las redes y dentro de todos los narradores que hay, seguramente les podemos ayudar a encontrar el juego que es para ustedes. Puede ser un sistema que ya existe o puede ser un sistema que les ayude a construir. Por ejemplo, Alberto creó su propia forma de Fate para Persona 5. Entonces él lo quiso hacer como este lado. Y también creo que estaba construyendo algo más Silent Hill slash Resident Evil. Pero sé que hay juegos para esto, pero lo está construyendo a partir de Fate. Entonces, voy a quitar esto que me dio calor. Eh, si quieren, si tienen en la cabeza alguna idea particular, pueden dejarnos en los comentarios que acá hay muchos narradores para esto. En noviembre estamos con temáticas del fin del mundo. Yo creo que van a narrar unos one shots de fin del mundo de aliens y de robots. El juego se llama así. Posiblemente vaya a narrar uno que se llama Shadow of the Demon Lord. Ya estoy organizando por ahí mi horario, pero pues también sé que hay otros narradores. Entonces, si ustedes quieren jugar, háganle.
Si quieren narrar, más que bienvenidos, la convocatoria está abierta. Y en este momento entonces les voy a responder preguntas que tengan puntuales mientras voy leyendo comentarios, mientras voy saludando a la gente que está por aquí. Voy a partir esta vez por Instagram, que vi varios comentarios. Y los invito a que me dejen en serio recomendaciones. Ya hay varias temáticas para siguientes charlas. Como siempre, yo sé que a veces las temáticas pueden sonar un poco superficiales, pero hay muchísimos novatos y creo que vale la pena dedicarles tiempo. A ver, a ver, a ver. Por acá entonces, Lantresh dice, mis jugadores hasta le hicieron dibujos y todo a los NPC, claramente. Excelente live, gracias Calberto. Concilio del Sur, reglas sociales del mundo en que se juega, muy buena. Eh, bueno, claro, habla conmigo que quiere llevar adelante el setting de Supernatural y nunca lo engancho bien. Dale, dale, yo ese setting realmente lo modifiqué mucho. Es casi como un homebrew basado en el sistema Cortex, pero pues era más la gana de jugarlo y ya ahorita vamos para el final. Nos faltan creo que son como 3 sesiones para el final de la segunda temporada de nuestra mesa de Supernatural. Hola Joaquín, hola Dayan, Calberto es de Venezuela, ¿cómo estás? Vean cine de la India que es reflashero y útil para poderes fantásticos. Sí, créanme que les va a ayudar un montón a la narrativa. Eh, Astronacho, yo paso el cuento de los cuatro bardos, pero es tan buena la idea. Es genial, realmente nos hemos divertido un montón. Eh, bueno, por acá por Discord, tener en cuenta las coherencias de tiradas innecesarias, que los jugadores entiendan el rol que ha tomado su personaje. En ciertos juegos de rol, la clase que ha tomado tiene cierta relevancia, importancia que forma parte del mundo del juego que se está dirigiendo. Recuerden que los juegos, los settings generales, tienen clases ya predeterminadas, no solamente razas, sino clases. Y estas clases se supone que son expertas en alguna temática. Permítanle a los jugadores también ser expertos. Es algo que a mí a veces me molesta un poco de algunos juegos o de algunos narradores. Y es cuando como que te coartan ese asunto y uno dice, mira, estamos comenzando, soy un mago nivel 5 y mi mago tiene 30 años. Permíteme que por lo menos por 10 años haya sido experto en un tema, porque si me vas a poner a lanzar por todo, pues quiere decir que es como si yo en este momento hubiera nacido y tengo la mente en blanco y cualquier cosa que vaya a hacer va a poder pifiar. Entonces no todo en la vida son pifias, tampoco todo en la vida son críticos, entonces permítele que puedan andar naturalmente sobre el mundo bajo algunas cosas. Eh, ¿Qué más? La clase, los trasfondos, leerse la hoja del personaje, esa pequeña historia que tienen. Comenzando es importante que los jugadores creen un trasfondo del personaje, no tienen que extenderse. Para mí lo que les estoy pidiendo ahora es un párrafo, máximo media hoja, para que no se extienda porque claramente los jugadores van a querer contar una historia y básicamente te van a contar un libro. Entonces, pídeles algo corto, pero léelo. O sea, sinceramente como narrador, lee los trasfondos, entiéndelos y mételos en la historia. Porque no hay nada más triste, y les digo también por experiencia, que uno se crea un buen trasfondo, que uno diga, oye, este personaje está buenísimo por esto y esto, y comienza la historia, es como si fueras otra clase. O sea, en alguna historia yo también tuve un personaje, le dije al narrador, mira, este man es pobre, realmente se la ha sufrido muchísimo, quiere hacer esto y esto, su motivación es más aspiracional, en alguna iglesia le enseñaron esto, aunque no es religioso, pero el tipo quiere hacer... Será como este personaje realmente desde la calle quiso ser un héroe y empezó a entrenar y alguien lo acogió y tiene como todo este trasfondo muy humilde. Y comenzando la historia, pues como que al carajo todo y empezó a narrar hacia otro lado y mi personaje ya pues era otra cosa y metía unas personas dentro de mi historia que no tenían nada que ver. Y ya de repente ya no era yo como este personaje pobre, sino tenía como un trasfondo militar. Y me cambió la historia porque nunca la leyó ni la entendió porque no le interesaba. Y ahí es donde uno entra como en, pues ¿para qué me pides este asunto? Más bien dame un personaje prediseñado de tu historia y no hay ningún problema. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Eh, Listo. Y en Facebook, a ver qué más me dicen mientras nos van dejando algunos comentarios. Uh, A ver, listo. Cristancho dice, yo estoy con un máster donde él primero pone la narrativa que las reglas. El tipo logra mantener el equilibrio de las dos cosas. Eso es fundamental. Siempre piensen que las reglas son para ayudar y no para bloquear la narrativa.
Chris dice, no hay que olvidar que entre todos contamos una historia, no es un juego de reglas. Has tenido una gran suerte de tener a ese máster. Sí, la regla cero. Ah, bueno, recuerden, hay una cuestión que se llama la sesión cero. Importante la sesión cero siempre. Yo la recomiendo muchísimo. La sesión cero no es una sesión en la que vayas a jugar completamente. Es una sesión en la que te vas a reunir con los jugadores, vas a contarles de qué va la historia y vas a escuchar lo que ellos tienen para contarte a ti. Entonces es importante que hagas esa sesión inicial. Creo que ya casi se corta en Instagram. De una vez me voy despidiendo con la gente que está aquí. Yo me quedo un rato más en Discord y en Facebook. Muchas gracias por la participación, por estar acá, por compartirlo. El video lo voy a dejar guardado acá como un Instagram TV y pues también se los voy a compartir a todos. Retomo, la sesión cero es importante. Hay un juego que yo narro que se llama Shadow of the Century, que es un juegazo, es un juego en Fate en el que vas a poder interpretar tus héroes de acción de los 80 y 90. Ya alguien jugó con John McClane, ya alguien jugó con MacGyver, ya alguien jugó con LA Team. Es un gran juego. Y tiene una cuestión que se llama como la entrevista previa, y es una sesión cero en la que tú puedes hacerla con un solo jugador o con varios, y le haces como una pequeña entrevista a este jugador, vas conociéndolo y vas haciéndole unas preguntas que te van a ayudar a construir la historia. Entonces es buenísimo tener una sesión cero en la que ustedes puedan hablar y tener como ese consenso de lo que va pasando. Cristancho dice, darle una razón, sobre las escaleras desgastadas pediría al guerrero full plate, pero no al monje. Exactamente, como narrador tienes que mediar y saber cuándo va el lanzamiento que vale la pena. Creo que a todos les gustó lo de la pari de bardos. La pari de bardos es muy divertida si se sabe llevar. En mi caso soy un gnomo que ha tenido muy buena suerte con los ataques con arco. Es un gran gnomo que además cuenta historias. Y la verdad, yo les dije que este gnomo es como un luthier. Así que es un gnomo basado en Le Luthier y varios de los cantos que él hace tiene que ver con toda la historia de Le Luthiers. Entonces, construyanse bardos también que se salgan un poco del meme, ¿no? Dejen de ser bardos. Para mí, particularmente, no me gustan los personajes seductores. Me parece como un poco cansón para mí, o sea, para usarlos, que usen la seducción para siempre lograr lo que quieren. Me gustan más carismáticos o timadores, que tengan que mentir para lograr lo que quieran. Entonces la seducción no va tanto conmigo, pero háganse bardos que salgan de la historia, que no sea el típico bardo que tiene que seducir hasta el dragón. Eh, Demian nos saluda, ¿cómo estás? Ale casi nunca se conecta, muy chévere que estés por acá. Trini dice que para mí esto es genial, recién arranco como jugadora, me gustaría aprender a ser máster. Buenísimo, bienvenidos todos los nuevos narradores que quieran acá, hay personas con las que pueden comenzar a narrar, hay gente para hacerlo y si no hay gente, créanme que yo les ayudo a conseguir. Y también jugadores, acá hay nuevos narradores que también quieren contarles historias. Muy buena plática. Primero quiero tener más experiencia como jugador para empezar a narrar. Realmente para comenzar a narrar lo que necesitas es ganas y tomarte un tiempito de leer. Esperar y esperar, esperar y a veces te puede dar que lo elongues más del tiempo necesario. Gabriel dice, usar el pasado de los personajes es muy bueno, claramente. Como novatos no está mal y como todo lo que les dije no son reglas, son ideas. Es una guía basada en mi propia experiencia, como les digo, pues yo llevo 22 años, como 23 años ya como jugador, 20 años más o menos como narrador, entonces algo de la experiencia que he tenido, tanto enseñándole a personas como jugando, se las dejo para que les sirva a ustedes. Carlos, saludos desde Tucumán, Argentina, ¿cómo estás? Concilio del Sur, en Matrix lo hago normalmente como el momento de despertar de la Matrix. Importante la sesión cero, siempre se les van a recomendar. Entonces nada, recuerden, yo soy Camilo, el máster, tengo una serie de videos muy sencillos, realmente los hago aquí en este espacio contándoles y dándoles soluciones a las dudas que me dejan los novatos, más que nada en las redes. No crean que yo les hago preguntas simplemente por preguntar, yo tomo nota de todo y sobre esto creo contenido para que a ustedes les funcione. El canal de YouTube también les dejo el link eh, para construir one shots, para construir historias cortas, para construir buenos NPJs o PNJs, para construir buenos villanos. Tengo videos de todo esto, tengo conversaciones con el máster, tengo unas llamadas narrativas que son pequeños bits narrativos que les puedan servir a ustedes como inspiración para contar una historia a partir de eso. Los invito a que se inscriban también al canal de YouTube para que compartan los videos y los vean. Y si tienen alguna idea de algún contenido que quieran que haga, bienvenido también. La verdad, para mí esto es una comunidad en la que construimos en conjunto como una historia. Yo soy Camilo el Máster, así que yo les voy narrando y ustedes me van contando qué quieren de toda esta comunidad de rol en casa. En serio, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido.
y nos vemos el próximo sábado. Pronto les diré cuál será la temática, aunque sigo recibiendo ideas. Hasta la próxima.